Buen día, queridos hermanos. Vamos en esta jornada a reflexionar la palabra de Dios. Eh, Hay que recordar nuestro misalito ya del mes de mayo y nuestra libreta ya para nuestros apuntes que vamos a ir realizando en esta meditación de la palabra de Dios. Hoy vamos a meditar la primera lectura de la liturgia de la palabra de la Santa Misa, que es de el apóstol San Pablo a los Corintios, ahí en el capítulo 15, versículo del 1 al 8, para los que utilizan su Santa Biblia, la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 15, del 1 al 8. Les recuerdo, hay que tener siempre nuestro marcador y nuestro pluma para hacer nuestros apuntes. Recuerdo la dinámica nuevamente. Vamos a leer el texto sagrado 1, 2, 3 veces. Lo copiamos en nuestra libreta y subrayamos la palabra, subrayamos la oración, qué más nos llama la atención, qué más nos resuena en la mente, del corazón, y después eso genera una idea. Teniendo la idea, la escribimos. Después vamos a contestar las 4 preguntas metodológicas que nos hacemos. ¿Qué dice el texto? ¿Qué me dice el texto? ¿Qué entiendo del texto sagrado? ¿Y a qué me compromete el texto sagrado, la palabra de Dios? Pues bien, vamos a comenzar con nuestra oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos que nos ilumines con tu Santo Espíritu para comprender y entender de mejor manera tus divinas enseñanzas. Que así sea. Bien, hermanos, a mí me ayuda siempre prender una velita. Yo lo prendo aquí en este altarcito que me ayuda mucho a meditar la palabra. Voy a mover mi velita para acá para que ustedes la vean. A mí me ayuda, tal vez a ti también te ayude. Puedes prender una velita que nos recuerda esta velita, esta luz, la luz de Cristo que nos acompaña desde que nacemos hasta que morimos, la luz de la fe en Cristo Jesús que nos va iluminando en medio de las tinieblas de la tempestad. Pues bien, vamos a tomar nuestro texto sagrado de la carta del apóstol, la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, y la vamos a leer. Hermanos, les recuerdo el evangelio que yo les prediqué y que ustedes aceptaron y en el cual están firmes. Este evangelio los salvará si lo cumplen tal y como yo lo prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Les transmití ante todo lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según estaba escrito, que se le apareció a Pedro y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos reunidos, la mayoría de los cuales viven aún, y otros ya murieron. Más tarde se le apareció a Santiago, y luego a todos los apóstoles. Finalmente se me apareció también a mí. También podemos tomar un momento de silencio para meditar la palabra. Volvemos a escuchar este fragmento sagrado de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, la primera carta.
del capítulo 15 del 1 al 8. Hermanos, les recuerdo el evangelio que yo les prediqué y que ustedes aceptaron, y el cual están firmes. Este evangelio los salvará si cumplen tal y como yo lo prediqué. De otro modo habrán creído en vano. Les transmití ante todo lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según estaba escrito, que se apareció a Pedro y luego a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos reunidos, la mayoría de los cuales vivían aún y otros ya murieron. Más tarde se le apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. Finalmente se me apareció a mí. Pues bien, hermanos, vamos subrayando, desde luego, después de copiar el texto, transcribirlo en nuestra libreta, subrayamos esa idea. Yo ya traigo aquí subrayado mis ideas, también pueden hacer esto, por eso les he pedido el misalito, para que ustedes ahí puedan subrayar el texto sagrado, lo puedan tener también como estudio. Y bueno, los que utilizan la Sagrada Escritura, por el respeto que se merece el texto sagrado, pues también podemos subrayarlo en nuestro cuadernito. Son ideas dentro del método que te pueden ayudar. ¿Qué palabras a mí me resonaron y que apunté en mi libretita? Recuerdo, prediqué, aceptaron, firmes, evangelio, cumplan, creer en vano, Cristo murió, sepultaron, resucitó, apareció. Esas son mis palabras que a mí me han llamado la atención. Tú puedes tener otras, desde luego. ¿Y qué me genera eso? Que Pablo, esa es la idea que he apuntado, que Pablo les recuerda a una comunidad lo que él recibió y él comunica, y es a lo cual tienen que estar firmes. Eso es el evangelio, ¿no? Esa es la idea, ser firmes al evangelio que Pablo ha anunciado, porque ha recibido, para no creer en vano, para no creer en vano. Pues bien, vamos a responder nuestra primera pregunta. ¿Qué dice el texto sagrado? ¿Qué nos dice Primera de Corintios capítulo 15 del 1 al 8? Nos dice que Pablo les recuerda el evangelio que él les ha predicado y que ellos aceptaron y en el cual están firmes. Y que ese evangelio consiste en que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y al tercer día resucitó. Y al resucitar se le apareció primero a Pedro, después a los 12 apóstoles y después a 500 hermanos más, de los cuales para su momento algunos aún todavía vivían, y finalmente se desapareció a todos los apóstoles y a Pablo. Eso es lo que nos dice el texto sagrado. Segunda pregunta, vamos a contestarla. ¿Qué me dice el texto sagrado? ¿Qué me dice? A mí, Padre Jesús Alejandro, me dice que no debo de olvidar que aquello que recibí como evangelio es lo que yo predico y lo que ustedes fieles aceptan para vivir en la firmeza de ese evangelio que hemos recibido todos. Y así no creer en vano, porque no creer en vano, para ello hay que cumplir
tal cual se nos ha anunciado ese evangelio, para no creer en vano. Bueno, ¿qué entiendo del texto? Entiendo que si yo no cumplo tal cual el evangelio que se me ha predicado de Cristo Jesús, estoy creyendo en vano, estoy creyendo en vano. Hay una farsa ahí, hay algo que no se está cumpliendo. ¿A qué me compromete? A cumplir eso que creo, eso que predico en mi vida cotidiana. A cumplir en mi vida cotidiana eso que he recibido, que he comunicado, para testificarlo. Bueno, cada quien podrá tener, obviamente, su propia meditación. Y en la dinámica que he realizado, después lo pueden confrontar, compartir su experiencia orante y meditante de la palabra con su prójimo, como lo hemos hecho en un primer momento con Ángel Francisco, mi hermano, y después ayer con Sara, que me ayudó a hacer esta reflexión para ir significando un poquito cómo se puede ir compartiendo. Bien, hermanos, por último, quiero compartirles que como oración personal, como meditación, como fruto de ya la oración personal, me queda claro que aquí Pablo nos recuerda que nosotros no creemos en un ideal propio, no creemos en algo subjetivo que te comparto. Nosotros creemos en el Evangelio de Cristo que hemos recibido por sucesión apostólica, por la tradición de la Iglesia, y que al haberlo recibido, en el caso mío, sacerdote, es lo que predico, y predicando anuncio el mensaje de ese evangelio que recibí. Y en concreto, ¿cuál es ese mensaje? Que Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Que Cristo murió por nuestros pecados, eso no se nos debe de olvidar. Cristo murió por nuestros pecados. Hoy muchos me han preguntado, Padre, en esta pandemia, en esta epidemia, en estas circunstancias adversas de incertidumbre, ¿acaso nos hemos portado mal y Dios nos está mandando un castigo? ¿Acaso Dios nos está purificando de alguna manera, pero en razón a nuestros pecados? Y yo digo, mira, Cristo murió por nuestros pecados, por lo tanto, no murió para castigarnos. Dios Padre nos ha dado a nuestro Señor Jesucristo para que nos reconcilie y nos perdone nuestras faltas, nuestros pecados. Por lo tanto, Dios Padre nos manda su misericordia en Cristo Jesús significada, su consuelo y su fortaleza. Si Dios permite que por medio de estas circunstancias adversas que se van presentando con esta pandemia, con este virus, permite que vayamos purificando muchos aspectos de nuestra humanidad, de nuestra vida interior, de nuestra vida corporal, nuestra vida social, simplemente con los hábitos de higiene, es para irnos puliendo, no para castigarnos, sino irnos puliendo. Y Él siempre está con nosotros. Pero la firmeza de nuestra fe radica en aceptar eso que nos han predicado del evangelio recibido por Cristo. No cualquier evangelio, no cualquier mensaje, el mensaje de Cristo contenido en la Sagrada Escritura,
en la santa tradición de la Iglesia y custodiada por el Santo Magisterio. Que sea el Señor Jesús quien nos ayude a comprender y entender sus divinas enseñanzas con el don del Espíritu Santo. Vamos a darle gracias a Dios con nuestra oración final y así acuérdense en casa, su oración un poco más prolongada, darle gracias a Dios y así poder ir comprendiendo y entendiendo de mejor manera sus divinas enseñanzas. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, te damos porque nos permites profundizar más en tu santa palabra y profundizando más en tu bendita palabra, poder comprender y entender tu santa voluntad y así poderla realizar en nuestra vida cotidiana. Amén. Pues muchas gracias, hermanos, por acompañarme en este momento breve, muy breve, de compartir la palabra de Dios. Yo sé que no soy un experto en esto, pero con mucho cariño y mucho corazón, juntos poder compartir, tener un momento de discernimiento de la palabra. También les agradezco todo el apoyo que nos van brindando en la canastita de la caridad que se encuentra en el atrio de la parroquia de Santiago Apóstol Tulyehualco. Esta canastita abastece la tienda de la caridad, donde ya al día de hoy 110 familias de nuestra comunidad parroquial y comunidad parroquial vecina estamos atendiendo, que ya no tienen cómo comprar un alimento y pues les damos los productos básicos de manera gratuita a aquel que lo requiere, a aquel que lo necesita. Al día de hoy llevamos 110 familias que lo están requiriendo. Ayer creo que el conteo, cuando dimos la transmisión, estábamos en 104, 103 familias. Y así poco a poco van viniendo porque se han quedado ya sin trabajo. Alguna persona que habita en X parroquia, no de nuestra diócesis, pero sí diócesis colindante, se encontró cuando preguntó ahí que si había cáritas parroquial, y algún mal discípulo de Cristo le contestó que allí era una zona pobre y no tenían cáritas. Hermanos, les quiero decir, mi parroquia también tiene muchas limitantes y también hay gente pobre, hay pobreza, pero también hay gente que ha aprendido a compartir de su pobreza su riqueza. Y no es que seamos una parroquia rica, somos una parroquia con sentido fraterno y solidario. Y lo poquito o mucho que tengo lo comparto con el hermano que no tiene nada y que está pasando necesidad. Me alegra testificar cómo Dios mueve corazones y ver cómo hemos podido hasta el día de hoy atender a 110 familias. Esto es obra de Dios a través de ustedes. A mí me toca la parte más sencilla, organizar y canalizar las ayudas a la gente que más lo necesita. Junto con el equipo Cáritas Parroquial, les agradezco todo su esfuerzo y toda la confianza que nos han dado. Agradezco a mi equipo de Cáritas Parroquial porque asumen con alegría esta gran tarea de testificar el amor de Dios en esta porción del pueblo de Dios, Santiago Apóstol Tulyehualco. Muchas gracias, que Dios los bendiga y estoy para servirles. No se les olvide utilizar su cubrebocas. Si tienen que salir, tomen distancia y procúrense y procuren al otro, porque estos días son los más impactantes del contagio. Agradezco a los que me han regalado mi cubrebocas aquí del Pato Lucas, ¿no? Me recordaron que cuando me he visto de negro lo único que se me ve blanco es el cuello, como el Pato Lucas,
Y bueno, pues muchas gracias por los gestos que me han brindado y que siempre me están insistiendo, cuídese padre, les agradezco mucho ese cariño. Pues tengan bonito día, bonita jornada, bonita tarde y que Dios me los cuide, me los proteja, me los bendiga y la siempre Virgen María les cubra con su santo manto.